Primera de Timoteo 4:12 dice así la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, vemos acá la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud. Esto es lo que con el versículo que empezamos, sino que seas ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, esperanza, fe, pureza, dice acá la palabra, ¿no? Entonces vemos que esto le está hablando a Timoteo, lógicamente, la carta pastoral. Recordemos que es pastor en la iglesia de Éfesos, Timoteo, y Timoteo es joven, una persona joven, por eso le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, o sea, por ser joven, que no te menosprecien, que te tienen que tener en cuenta, nadie tenga en poco tu palabra por ser joven, o te tenga en poco a vos como instrumento por ser joven. Quería hablar un poquito de esto, ¿no? Porque justamente muchas veces pensamos, bueno, somos jóvenes, o son jóvenes más bien, y parece que uno, digamos, el llamarle para el ministerio, para la predicación, parece como cosa de persona grande, cosa de viejo, como ustedes dicen. Entonces parece que no tienen la obligación de meditar en cuanto a la palabra, de escudriñar la palabra del Señor, de predicar la palabra. Y acá dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en palabra. En palabra dice en conducta, amor, fe y pureza. Entonces, primeramente en palabra. Y yo tomo la palabra, no solamente lo que hablamos, sino lo que predicamos. Entonces vemos que si uno tiene esta conducta, como decimos siempre, nos despojamos del pecado, nos humillamos, la falta de compromiso, la falta de atención, la falta de interés por la palabra, entonces ahí te van a tener realmente en cuenta, porque van a ver tu sabiduría, van a ver tu dedicación, entonces van a tenerte en cuenta como instrumento. Yo digo que para que nos tengan en cuenta, o para que les tengan en cuenta a los jóvenes, primeramente, digo así, no quiero ser ofensivo, pero lo primero que tiene que hacer el joven, aparte de despojarse de la incredulidad, tiene un pensamiento de locura, bueno, despójese de ese pensamiento de locura y la estupidez que está ligada al corazón del joven. La necedad, dice, es la estupidez. Es la estupidez. Y uno se pone a meditar. Cuando es joven, cuando uno es joven, toma todo sin seriedad, con falta de compromiso, se ríe de todo, no tiene responsabilidades, se ríe porque sí, ¿no? Entonces, no hay un compromiso así, una seriedad. Entonces, tiene que ver eso con la necedad, ¿no? Con la necedad. Y acá cuando dice, ninguno tenga en poco tu juventud, vamos a tomar dos ejemplos. Un ejemplo es David. David, cuando fue a combatir contra Goliat, era joven. Dice que era pastor de ovejas y los hermanos lo echaban, no lo querían en el campo de batalla. Pero sin embargo, él fue el que venció a Goliat. Otro ejemplo que tenemos es de José. José era hasta ese entonces muy joven y creo que era después de Benjamín, el más joven, y como sin embargo los hermanos no podían hablar en paz con él, su padre lo quería, porque él tenía responsabilidad en cuanto al cuidado de las ovejas, en cuanto al control, en cuanto a ver para controlar los hermanos si estaban haciendo bien su trabajo. Y bueno, la cuestión es que
Justamente José es un ejemplo para nosotros. Juventud, David es un ejemplo para nosotros, juventud. Entonces uno sí puede tener compromiso. Lo que pasa es que se tiene que despojar, como digo, de esa locura, de esa estupidez, de esa falta de compromiso, de responsabilidad, diciendo soy joven. Estas son cosas de viejo hablar la palabra. Bueno, entonces esto me lleva acá en Job 32:6, Job 32:6. Job 32:6. Amén. Dice acá la palabra: y respondió Eliú, hijo de Baraquel: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de los años declarará sabiduría. El soplo del Omnipotente le hace que entienda, y no son los sabios lo de mucha edad. Bueno, después seguimos la lectura. Y vemos cómo dice Eliú, había una contención con Job. A ver, estos tres amigos de Job eran más ancianos, pero no le respondían, callaron, temieron, lo justificaron a Job, o ante sus ojos, lo veían justo. Entonces todo lo que había pasado naturalmente, pero no lo podían reprender, no tenían autoridad, no tenían el conocimiento necesario. Entonces dice que Eliú cayó y no le quiso decir nada porque estaba esperando la respuesta de los ancianos. Pero dice acá que en un momento no aguantó más y dice, respondió Eliú y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Y he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Entonces, lo que primero pasa por la cabeza del joven cuando están hablando personas grandes de la palabra, al no tener bastante conocimiento, entonces tiene ese temor a equivocarse, ese temor a opinar, ese temor que le digan, vos qué podés saber si no tenés experiencia, o tal vez tenés el conocimiento de la palabra, pero no tenés experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Tenés miedo a que te callen, entonces voy a emitir una opinión y si me equivoco, y todas esas cosas pasan por la cabeza del joven, ¿no? Y dice acá la palabra, he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de los años declarará sabiduría. Los días hablarán. Entonces, ¿qué uno dice por dentro? Con el tiempo se van a dar cuenta que están equivocados. Entonces vos sabés la verdad, pero no querés tomar responsabilidad, no querés chocar contra los hermanos, no querés chocar contra una persona mayor y decirle o reprenderle el error, reprenderle el pecado sabiendo la verdad. Porque eso es justamente la juventud, el temor, la falta de compromiso, la falta de responsabilidad, y como vuelvo a reiterar, a Timoteo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Pero en la juventud aprendemos estas palabras, como son todos ustedes jóvenes, yo los considero, pero justamente esa falta de compromiso les aplaca. No quieren hablar, no quieren predicar, tienen miedo, tienen temor. ¿Qué les puedo decir yo? Yo soy joven, voy a esperar de los viejos, como esperaba acá Eliú, esperaba de las personas ancianas. Y así están esperando, cuando el Señor los quiere levantar. Y esa falta de compromiso es por la incredulidad, es pecado mismo, lo considera el Señor. Y acá se levantó Eliú y dice, y la muchedumbre de los años declarará sabiduría. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, dice en el 8, y soplo del Omnipotente que le hace que entienda. Espíritu hay en el hombre. Entonces, ¿qué dicen los jóvenes? Dios le va a hacer entender. Tiene también el Espíritu Santo para que le revele. Dios le va a abrir el entendimiento con el tiempo y no quiere opinar, no quiere decir, no quiere reprender, no quiere exponer la palabra. ¿Por qué? Porque cuando expones la palabra también estás exponiendo el pecado de tus semejantes, de tus hermanos. Entonces viene el temor. Y para eso hay que humillarse, para ser como Timoteo, que acá en este caso tuvo el respaldo de Pablo, pero le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, vos tenés que ser ejemplo. Y cuando vos te levantás, también se van a levantar otros jóvenes que van a tomar el compromiso. Y vas a tener autoridad para reprender. Y como dice acá la palabra, no son los sabios lo de mucha
edad ni los ancianos que entienden el derecho. No son sabios, no porque tengan edad, no porque son personas grandes, no porque son personas que están años, van a tener un entendimiento. Este entendimiento lo da Dios a través del compromiso, de la responsabilidad de pedirle perdón, Señor, la falta de compromiso, el temor, la irresponsabilidad que hay en mí, el no querer escuchar, prestar atención a tu palabra. A ver, eso está ligado al corazón del joven. Entonces ahí se tiene que humillar para que el Señor lo levante como Timoteo. Timoteo fue el sucesor de Pablo. Y vos fíjate que en la segunda carta de Timoteo a Timoteo, ella le estaba diciendo, ya próxima está mi partida. Y el reemplazante ahí tomó lugar, fue Timoteo. Y no solo, a ver, agregamos algo más. Pablo lo preparó, pero hasta ese momento no era del todo la persecución tan grande como después fue después de la partida de Pablo. Fue peor todavía después de la partida de Pablo, pero Pablo se quedó tranquilo porque lo preparó. ¿Preparó para qué? Para que él pudiera resistir, para que él pudiera llevar adelante la palabra de Cristo, la palabra de la cruz, para que él fuera su sucesor, para que él aconseje a todas las iglesias, a todos los hermanos que después iban a quedar. Las iglesias esparcidas por el territorio de Asia Menor, y él tenía que llevar todas las obras adelante, él tenía que ser el obispo principal. Imagínate la responsabilidad que le dejó siendo joven. Y así también, hermano, a nosotros nos da una responsabilidad, a usted le da una responsabilidad, y esta responsabilidad no tiene excusa por ser jóvenes. Y dice así la palabra: por tanto yo le dije, escuchadme, declararé yo también sabiduría. Entonces, entiendo acá que un joven también puede tener sabiduría, puede tener el conocimiento. Este conocimiento lógicamente viene por el interés, por la humillación. Y digo, para que nadie tenga en poco nuestra juventud, justamente lo que tenemos que hacer es humillarnos para poder prestar atención a la palabra, humillarnos, prepararnos, tener limpieza en la oración. Entonces, lo que te va a producir el Señor lo que te va a dar es el conocimiento, la sabiduría. Entonces, cuando vas a hablar con conocimiento, con experiencia, con poder, con autoridad, y vas a poder hacer libre a otras personas que están en mala condición, en una condición espiritual deplorable, porque vemos muchas personas que se sientan 10 años, 20, y ustedes mismos lo predican, que no tienen un cambio, que están 30 años en el Evangelio, sin embargo, lo único que hacen es sentarse, escuchar la palabra y nada más, pero no hay un conocimiento, no hay una humillación. Entonces, como dice un dicho del mundo, árbol crecido y torcido no se endereza. Es difícil, cuando más años pasan, menos se quieren humillar, menos quieren pedir perdón. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo ya la viví, tengo 60 años, tengo 70, ¿qué voy a cambiar? No cambié, ya me voy a morir así. Entonces ya pierde la esperanza, se entrega a la dureza. Pero una persona joven, en lo natural se dice que la conciencia del joven es manipulable. Entonces, tiene tiempo para aprender, para ser influenciado. Así también como cuando decís a los chicos, cuando los llevas música de temprana edad, aprende más rápido. O sea, captan más rápido, tiene mayor habilidad. Entonces, en cambio, si vos querés aprender guitarra a los 40 años, o 50, poneles, lo podés aprender, pero no aprendés tan rápido como una criatura. No vas a ser tan versátil como una criatura que aprende y a los 15 años, 20 años la domina como los mejores. Y vemos que así también en lo espiritual, cuando se va haciendo una forma de vida, años y años y años, ya con esa dureza que está avanzada, porque creció con la dureza, nació, creció, hizo toda la vida de la misma manera. Entonces es difícil que se enderece, no imposible, pero la mayoría de las veces hallamos fracasos en las personas grandes. Y lo que son las oportunidades del futuro son las personas jóvenes, si es que se entregan. Por eso justamente acá vemos el ejemplo de Timoteo. Y dice en Eclesiastés también, Eclesiastés 4:13, Eclesiastés 4:13, dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo.
Justamente el viejo que no admite consejo, que no cambia de opinión, no cambia de parecer. Piensa que por los años, por la experiencia, por lo vivido, tiene razón. Pero sin embargo está derrotado, sin embargo está atado por Satanás, por el sufrimiento, y dice acá la palabra: mejor es el joven pobre y sabio. Pobre y sabio, esa sabiduría que está ligada a la juventud, pero para eso mismo tiene que haber un conocimiento. Y la sabiduría también está ligada al dejarse enseñar. Si vos te dejas enseñar, vas a ser sabio, porque vas a observar conocimiento, sabiduría. Y ahí está justamente lo que decimos siempre de la corrección. No solamente adquirir conocimiento. Cuando te corrigen, ¿qué te están diciendo? Te está mostrando el pecado. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento de cómo actúa Satanás, pero también a dónde te quiere llevar Cristo. Entonces ya te está enseñando, es una enseñanza. Y entonces esa necedad, como dice, el joven está ligado a la necedad, es muy propiamente de la juventud, hermano. De la estupidez, de la locura. Locura, porque cuando uno es joven hace locura o no hace locura. Muchas veces arriesgas cosas que no tiene que arriesgar, hace locura que no tiene que hacer, dice cosas que le van a traer problemas y las dice. Y también la estupidez, a la estupidez porque el joven por sí ya es estúpido, es tonto por tomar decisiones erradas que le van a traer perjuicio. Amén. Entonces siempre vemos que esos ejemplos son buenos para nosotros, para poder instruirnos, enseñarnos, para no cometer locura, para no apartarnos del camino y que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ejemplo para los demás, ejemplo en palabra, ejemplo en pureza, ejemplo de amor, ejemplo en la fe. Y lo vuelvo a leer, dice, de los creyentes en palabra, conducta. ¿Cómo es tu conducta? Amor, ¿tenés amor con los demás? Dice, en espíritu, o sea, una vida espiritual consagrada. Dice, en fe. ¿Tenés fe? ¿Tenés confianza? ¿Realmente hay confianza o siempre están entregados a la derrota? Y pureza, limpieza. Limpieza está hablando ahí. ¿Tienen todos esos atributos? Pablo acá lo declara, Pablo acá lo enseña. Entonces, para que nunca nadie menosprecie tu juventud, una persona grande no te trate de ignorante o no te tome en cuenta la palabra, por más que no te diga nada, justamente tenés que tomar la cruz, tenés que cumplir tu responsabilidad, tenés que hablar de la palabra. Ese es cumplir el ministerio. En este caso el ministerio acá que le hace hincapié es el de la palabra a Timoteo, porque justamente había una profecía, como dice acá más adelante, para que él iba a predicar la palabra del Señor. Y dice acá la palabra en el 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y la enseñanza. Bueno, yo tenía más versículos con respecto a la juventud, pero no me quiero explayar mucho, porque o si no, no va a alcanzar el tiempo, y les dejo simplemente esto, 1 Corintios 16:10, los otros dos los voy a dejar aparte. 16:10 de 1 Corintios dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra de Dios, así como yo. Mirad, dice. Y acá, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está respaldando su ministerio, el ministerio de Timoteo, el ministerio de este joven. ¿Por qué? Porque tomaba con seriedad, con responsabilidad, se ocupaba de la grey de Dios, se ocupaba de la lectura, se ocupaba de la enseñanza, se ocupaba del pastorado. Entonces así también nos pide una responsabilidad a nosotros, y vuelvo a repetir. Mañana es jueves. Y pasado es viernes. Miren cómo están. Si están cumpliendo ese ministerio, el de los viernes estoy pidiendo, si están cumpliendo o simplemente vienen a acumular información. Vienen a tomar información, a escuchar, estuvo linda la palabra, pero después me voy y no hago nada. No cumplo ningún ministerio, no predico la palabra del Señor. Tal vez porque dirán, mirá mi condición. Pero siempre va a ser esa, si va a haber la queja solamente en tu boca. Si vos empezás a abrir la boca, vas a ver que vas a dar la palabra y otro se va a libertar y te va a dar descanso el Señor. Porque el obrero
es digno de su salario. Y el primer salario que nos da, la primer paga que nos da el Señor, es el descanso en nuestra alma. Sirvo para algo, estoy cumpliendo, estoy predicando, qué lindo es. Y te va abriendo la cabeza, te va dando más palabra todavía, más sabiduría, se te va extendiendo la revelación porque estás cumpliendo el ministerio. Y en este caso Pablo acá dice que cumpla con tranquilidad, dice, estén con vosotros con tranquilidad porque Él hace la obra como yo, Él predica como yo, Él habla de Jesucristo como yo. Él presenta el sacrificio como yo. Él presenta el arrepentimiento como yo. Entonces así también cada uno de ustedes deberían, como los pastores, como los encargados, como la gente que está predicando, ustedes de la misma manera tienen que tener esa palabra o esa responsabilidad en el ministerio como los obreros. Amén. Bueno, entonces veía acá en 4.13 que dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Acá le hace hincapié otra vez, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bueno, con respecto a este 13, por ejemplo, podemos poner en Josué 1.8. Josué 1.8. Dice así la palabra. Josué 1.8. Dice así la palabra: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Harás prosperar tu camino. Entonces, cuida, dice, no se apartará primeramente de tu boca, no se apartará de tu alma. Meditarás día y noche. Día y noche, como dice acá la palabra, 4.13. Ocúpate en la lectura, en la enseñanza. Y acá es que está hablando Josué. Justamente este libro del mandato de Dios, del mandamiento de Dios, dice, meditarás de día y de noche. Esa es la ocupación, día y noche meditando, día y noche indagando, investigando la palabra. Y dice, todo lo que está escrito en él, dice, entonces harás prosperar tu camino con éxito. Entonces, ¿por qué no hay éxito? ¿Por qué no hay prosperidad espiritual? Porque está faltando la lectura o no hay un interés. Un interés, estoy diciendo, tal vez escuchan, tal vez oran, pero después no está la meditación. Las meditaciones son otras cosas. Lo que toman tus pensamientos son afanes, son cosas de este mundo, las tentaciones que te toman. Entonces ahí está todo cayendo en saco roto, porque otra vez te vas y te pervertís. Otra vez te vas y pecás. Entonces vemos acá la palabra del Señor. Entonces harás prosperar tu camino. Meditarás. Este libro no se tiene que apartar. Este libro tiene que estar presente. ¿Escuchaste el mensaje? Ese libro, cuando te vas a hacer tus cosas, tus quehaceres, tus ocupaciones, tiene que estar presente la palabra. No es que se terminó acá. La palabra tiene que seguir día y noche en tu mente, ocupando, meditando, y así va a venir la prosperidad espiritual. Y otro versículo dice en 2 Timoteo 2.15, 2 Timoteo 2.15, dice así la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra, que maneje con precisión la palabra de verdad, dice, la palabra de Cristo. Cuando dice verdad siempre se refiere a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él siempre se presenta como verdad. Entonces vemos que, ¿por qué verdad? ¿Por qué verdad? Porque es la realidad. Lo otro era sombra, no era la verdad. O sea, una sombra es sombra, pero lo real ¿qué? Es la verdad. Es esto. ¿Quién es Jesucristo? ¿La sombra o Jesucristo? No, Jesucristo es la verdad. Lo otro no es realidad. Entonces vemos que dice que traza bien la palabra de verdad. Y cuando dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, está diciendo que haces bien tu trabajo, que usás con precisión la palabra, que cuando predicás estás seguro de lo que estás predicando, tenés fe, tenés confianza, Cristo te revela, no hay duda cuando estás predicando. Pero en cambio, cuando hay titubeo, cuando no estás seguro, cuando no está meditado el mensaje, lo que te va a traer de vergüenza, porque la misma gente te va a ver inseguro, la misma gente va a ver tu falta de conocimiento. Todos empezamos así, pero no podemos vivir así durante el tiempo. Tiene que haber un escudriñar para que no tenga, o sea, como obrero
de Dios que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Entonces acá que no está pidiendo información, no está pidiendo conocimiento, porque si no te avergüenza el enemigo, tu adversario se presenta una contención de doctrina, vos estás predicando la cruz y uno te dice, no, pero nosotros, ¿por qué tenemos que pedir perdón todo el tiempo? No es así. Cristo ya nos perdonó en la cruz. Y bueno, la más fácil que es hacer. Y bueno, no tenemos que contender, no sabe, nomás no le he revelado, entonces yo no quería discutir, porque no sabe la palabra. Claro, pero no le invalidaste nada, no le puedes decir nada, y te vive basureando, te tienen poco. ¿Por qué? Porque no tenés conocimiento. Esa es la realidad. Nos refugiamos. Hay veces que está bien, no vamos a discutir, porque hay situaciones, porque muchas veces para perdición de los oyentes, como dice la palabra. Pero si todo el tiempo te basurea, a donde se te presenta alguien que duda de tu doctrina o te dice una cosa, no sabe qué contestarle, entonces te va avergonzando. Entonces te van a decir la del bautismo. La del bautismo, por ejemplo. No, pero Cristo se bautizó en tiempo de la ley, le puedo decir. Pero nosotros tenemos que bautizarnos porque para salvación. El ladrón con Cristo se bautizó, cumplió preceptos, cumplió mandamientos. Tantos preceptos que, a ver, uno dice, tal vez yo digo, ¿no? El que cree en Jesucristo ya es salvo. No importa la religión, no importa. Después hay mejor entendimiento, mayor que otro, para llegar a una profundidad de conocimiento. Pero hay dogmas, hay doctrinas que se encierran. Si no sos esta doctrina, no sos salvo. Los mormones son así. Los católicos también, con todos sus preceptos, también son así. O sea, sí, una iglesia universal, te dicen así, asá, pero después te mandan todos los preceptos para atrás cuando, cuando la palabra dice que en Cristo hay salvación. Por la fe, en Cristo soy salvo. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Y solamente necesitamos la persona de Jesucristo, creer en que su sacrificio nos hace salvo. Entonces creer ahí y bueno, arrepentirnos del pecado porque necesitamos ese Salvador. No necesitamos nada más. Y ya somos salvos. Somos salvos. Y si voy a encontrar un católico, un mormón o lo que sea en el cielo, la palabra nunca me habla de religión. Me dice, yo soy el hombre que era las religiones, con su entendimiento. Entonces, de ahí invalido todo. Ya con dos cositas estoy invalidando. Mostrame dónde en la Biblia que tenés que seguir dogmas lo que te trae salvación, que tenés que creer en un santo, que tenés que invocar a tanto, que tenés que pertenecer a tal iglesia. No existe, simplemente no existe. Y que me lo muestren, porque no, que cada uno se invente su librito aparte. Mostrame la Biblia. Y ahí le cerrá la boca a cualquiera ya, porque no existe eso. Entonces, esas cosas tiene que usted estar seguro, para eso está la doctrina. Eso que muchas veces, vos te sabes, a ver, ¿qué es más importante? Y no por las criaturas en sí. Cuando se está predicando la palabra o cuando está caminando una criatura que se te va la mente por todos lados. ¿Eso te hace feliz? Bueno, así estamos, o así están. Entonces, eso es lo que tienen que combatir. Yo no digo, a veces se te va a divagar la mente, porque hay días y días, pero la mayoría del tiempo tenemos que luchar para que se mantenga enfocado en la palabra. Si no, viene una criatura, te vas con esa criatura. Viene otra criatura, viene la otra, y son todos lindos los nenes. Si lo vas a ver, son simpáticos, hacen monada, viste, monería, que son re lindos, lo querés abrazar, le querés dar besito, todo. Pero nosotros lo primero que tenemos que escuchar es la palabra. Después el resto del día, si lo querés, lo abrazás. Y en esas cosas tenemos que darnos cuenta cómo Satanás te engaña. ¿Se acuerdan de la película de la Pasión de Cristo? ¿Qué llevaban en el brazo el diablo? Un bebé, una criatura satánica, pero llevaba. Y esas cosas son las que a nosotros nos hace desviar, digamos, la atención a Cristo. Criaturas, cositas bonitas, cositas que parecen que no son malas, y si vos decís algo, la madre se enoja. No, pero ¿cómo? Si es una criaturita. No, la criatura no tiene la culpa. La culpa la tenés vos porque te distraés, porque le prestás atención. Ahí tiene que estar enfocada la mente, en escuchar la palabra, que es lo más importante, lo que te va a traer bendición. La criatura no te va a traer bendición a vos por mirar a la criatura, sino lo que te trae la bendición es el Señor. Amén. Y dice acá la palabra también
Hechos 17:11, con respecto a esto de ocuparnos en la lectura, la enseñanza, dice así, 17, 10, 11 y 12. Vemos lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, dice, y no pocos hombres. ¿Vemos acá la palabra? A ellos, tuvieron problema en Tesalónica con unos judíos, un grupo de judíos que se presentó en una turba. Después se fueron a otra ciudad, dice acá, y llegaron y recibieron la palabra en esa sinagoga, en Berea. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea, tenían el corazón abierto, dispuesto, escucharon. Y dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ahí está el tema. ¿Te ocupás en la lectura? ¿Escudriñás la palabra para ver si es así? ¿Investigás? ¿Ponés de tu parte? Muchas veces digo, yo te estoy explicando algo de la historia y tal vez la puedo decir mal con fecha, pero ¿te ocupás realmente de la lectura para ver si es así? ¿O si estoy diciendo algo errado? Entonces el tema está ahí justamente. Ahí se ve el interés. Si me estoy ocupando, se ve el interés. Si hay escudriñar, se ve el interés. O sea, el interés se ve en investigar la palabra. Muchas veces yo digo, estoy pidiendo mucho, parece. Porque muchas veces no hay atención ni siquiera cuando yo estoy predicando. Imagínense si voy a esperar que escudriñen después de la palabra. Parece una tarea imposible para mí. Pero bueno, que el Señor le dé luz, le dé entendimiento. Uno da la palabra, los exhorta, le dice cómo tienen que hacer, y que justamente en ocuparse en la lectura ahí va a estar la ganancia. Porque eso le dijo Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, ¿no? Y en la exhortación y en la enseñanza, y no descuides, pasamos al 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía de la imposición de las manos del presbiterio, el grupo de ancianos. Entonces él fue levantado, dice. No descuides el don que hay en ti. El don que había en Pablo, ¿qué era? Sí, puede ser. Más o menos es abarcativo. Bueno, el don, por la imposición de la mano, o sea, cuando levantaron el grupo de profetas, es que él iba a predicar la palabra. Después, lógicamente, el que le apuntó o apuntaló en la cruz fue Pablo. Pero acá el grupo de ancianos cumplió la función. Pablo dice también por la imposición de mis manos. Bueno, la cuestión es que predicó. Él tenía una fe, dice, no fingida, que primeramente habitó en tu abuela Loide, después en tu madre Eunice. ¿Qué le está diciendo? Él aprendió la ley así como Pablo. Pero después Pablo se le revela, Pablo lo apuntala también. Entonces, había ya una profecía tal vez de pequeño con Timoteo, una promesa de Dios. Y vemos que dice acá la palabra, no descuide este don. El don era el predicar. Esta palabra de la cruz, esta palabra de Jesucristo, el Evangelio. Y dice, el don, o sea, el regalo, y dice, ¿qué hay en ti que te fue dado mediante la profecía de la imposición de la mano del presbiterio? Sí, lo estaba diciendo mal. Presbiterio. O sea, todo el tiempo lo dije mal. Mirá lo que vengo a descubrir. Y dice, ocúpate
en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate de estas cosas y permanece en ella. Y con respecto a ese versículo, vamos a Salmos 49.3. Salmos 49.3 dice: mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Cuando dice ocúpate de estas cosas, ¿no? ¿Qué está diciendo? Volveme a reiterar, Vero, el versículo ese. Sí. Ocúpate. No, sí, ocúpate. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Y cuando estamos hablando de permanecer, ¿qué estamos hablando? No te escucho. Constancia, ocúpate, meditá en la palabra, meditá en lo que se predicó, escudriñá las escrituras, permanece en ella, dice, ocúpate. Entonces, tiene que haber una ocupación continua, una meditación continua, una investigación continua. ¿Y qué dice acá? La meditación de mi corazón. ¿Y meditación qué es? Pensar todo el día en qué. En la palabra que se predicó, en tu condición, en mi condición. ¿En qué quiere enseñarnos el Señor? Dice, será mi entendimiento. Y la meditación de mi corazón será mi entendimiento. Ahí te da entendimiento, en la meditación. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué me quiso hablar? Y empezar a profundizar. ¿Cómo actúa Satanás y cómo Cristo te quiere libertar? ¿En qué pecados te lleva arrastrado? ¿Te tienta? ¿Te seduce? ¿Te destruye? Señor, perdóname, dame discernimiento para que yo pueda entender. Y ahí va a venir el entendimiento, mediante la meditación. Entonces esa es una clase de ocupación, podemos decirlo acá. Y dice acá también, en Salmos 119.15 dice así, Salmos 119.15, meditaré en tus preceptos, dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Voy a meditar en tu palabra, voy a considerar lo que se enseñó. Señor, perdóname, hoy enseñaron esto, voy a considerar mis caminos, porque tus preceptos, tus mandamientos, la palabra nos manda así, y yo no soy así. Yo no estoy caminando como vos lo decís, y voy a meditar mi condición. ¿Por dónde me está robando la bendición del Señor? ¿Por qué no siento? ¿Por qué no me levanto? No siento tu presencia, no soy libre en la oración, no soy libre en la palabra. ¿Por qué no avanzo espiritualmente? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué estoy decepcionado del camino? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento opresionado? Y es porque justamente tenemos que permanecer, como dice la palabra. No irnos, se terminó la palabra, ya está, vamos al pecado. No, permanecer, dice. Y acá también dice en Salmos 119.97 también, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y ahí ya caen en la bolsa todos, caemos todos. ¿Por qué? Porque todo el día es ella mi meditación. Mentira. ¿Dónde está tu mente? ¿Qué estamos armando para el fin de semana? Ya en una cosita así ya nos dimos cuenta dónde estamos. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Objetivo de qué? ¿De cosas materiales, de vanidad? Como tocábamos ayer. ¿O tu objetivo es conocer la sabiduría de lo alto? La sabiduría del Altísimo, tener más entendimiento, tener más conocimiento, porque sabemos que esto es algo profundo y que nos va a traer felicidad, que nos va a traer descanso. Ustedes fíjense que los hombres más felices, al menos, como se dice naturalmente, son los sabios, son los que están más seguros, los que tienen conocimiento, son los que más tranquilos viven en la vida. ¿Por qué? Porque actúan mediante el conocimiento y tienen mucho conocimiento que le da seguridad en todo lo que hace. Una persona que, por ejemplo, trabaja en una fábrica, si tiene mucha seguridad va a trabajar tranquila, porque va a saber resolver todo.
Pero una persona que no está altamente capacitada, entra en un trabajo y dice, sí, lo sé hacer, pero después no sabe cómo encarar el trabajo y se va a sentir turbada, nerviosa, inquieta. ¿Por qué? Porque no sabe resolverlo. Entonces, todo conocimiento te trae seguridad, y mucho más el de Cristo. En la vida espiritual, si quiero estar tranquilo, necesito el conocimiento. Eso es lo que te va a dar estabilidad, porque la falta de conocimiento te trae locura, te trae nervios, no sabes resolverlo. ¿Cómo voy a hacer? No sé, esto será verdad, será mentira. No sé cómo actuar, porque no tenés conocimiento de la palabra. No tenés profundidad de la palabra. Cuando empiezas a hacer tu meditación, empezás a descubrir los pecados, empezás a revelarse, se empieza a revelarse todo lo que el Señor te quiere enseñar. Entonces, empezás a descubrir y decís, sí, Señor, es así. Y te empieza a dar tranquilidad, paz. Porque vos vas declarando el pecado. Sabés que en la cruz está la salida. Sabés que en la confesión de pecado te va a dar liberación. Y eso es lo que te da tranquilidad, hermana. Dice acá la palabra, Salmo 143:5 también. Salmo 143:5 dice así: me acuerdo de los días antiguos, en tus obras medito, reflexiono en las obras de tus manos. Reflexiono en las obras de tus manos. Reflexiono. En todas tus obras medito. Todo lo que hiciste en los días antiguos medito. ¿Cómo libertaste a esas personas que confiaron en ti? ¿Cómo hiciste con David? ¿Cómo hiciste con Josué? ¿Cómo hiciste con Moisés? ¿Cómo hiciste con Pablo? ¿Cómo hiciste con los apóstoles? ¿Cómo hiciste con Jesucristo? Bueno, uno va meditando con Elías, con Isaías, va meditando cómo el Señor le va dando liberación. Esas son las obras de los días antiguos. Cómo abrió el mar rojo, cómo le extendió mesa en el desierto, cómo brotó agua de la roca, cómo sus prendas no se desgastaron, cómo lo llevó a tierra que fluye leche y miel, cómo le dio la promesa a Abraham a los 100 años un hijo, Sara teniendo 90, se cumplió la promesa. Entonces uno va meditando cómo el Señor hizo con Noé también, esos grandes hombres de Dios. Entonces, ¿a qué te va a llevar eso? A tener esperanza, a tener fe, a decir, Señor, la falla está en mí. Dios no falla, el que falla es el hombre, la incredulidad del hombre, el que no pide el hombre, el que se queja del hombre y no está meditando que nuestra es la mancha, nuestra es la falla. Porque antes de clamar a Dios, que primero viene la queja. ¿Pero por qué está fallando Dios? ¿Por qué no contesta Dios? Es porque no estás clamando, no discernís un pecado, no estás cumpliendo con el que el Señor te pide. Entonces no estás confesando porque no lo ves, no lo discernís, por falta de conocimiento. Y muchas veces viene del mismo instrumento la reprensión, o del mismo instrumento viene la palabra, pero no la crees, la aplicás para otro, para vos no. Entonces, al no aplicarla para mí, aunque no sea para mí, tal vez sea para otro. Si por ejemplo, mi hermana está hablando de capricho, y yo voy a decir, no soy caprichoso. Bueno, esa palabra es para Eri, voy a decir. Es para Eri, es capricho para Eri. Bueno, y después, pero yo tengo que meditar que la palabra es para todos. Entonces, cuando empiezo a meditar profundamente, digo, sí, hay caprichos en mí. Hay caprichos. Lo que pasa es que no lo descubro o no son vistosos, pero son una forma de encapricharse, es una forma de ser tosudo, caminar en el mismo camino, no teniendo recompensa, no teniendo bendición, no teniendo conocimiento, y persisto en el camino. Persisto en el camino. No solamente porque soy caprichoso y en mis hechos se nota, en mi carácter se nota, sino que seguir mi camino con terquedad cuando me está apuntando. Por ejemplo, la de Timoteo, persiste. Y tu mente divaga cuando te dice, ocúpate en la lectura, y vos decís, no, soy joven, no, ¿para qué? Bueno, y van pasando los años, hay una clase de terquedad. O sea que, si vamos a hablar de capricho, estamos todos en la misma bolsa. Uno de una manera, otro de otra manera. Entonces ahí veo, sí. ¿Por qué no tengo bendición? Sí, porque persisto en mi camino. Entonces me está mostrando el capricho. La misma manera. ¿Por qué no hay liberación? ¿Por la falta de palabra o porque yo soy terco? ¿Dios falla? ¿Dios no tiene poder? Es así. Es así. Simplemente hace así Dios y ya tenés la liberación. Pero para eso tiene que haber arrepentimiento. Para eso tiene que haber una confesión de pecado. Y como dice acá la palabra, pasamos al 16. ¿Me lees, por favor? Vero. Ten cuidado de ti mismo y de la
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Bueno, eso siempre se predica, veo que siempre cometen el mismo error. Yo lo investigué, me cansé de investigarlo, esto ya lo tengo de años. Cuando dice, ten cuidado de ti mismo, vamos a la otra versión, y de la doctrina. Cuando te dice, de ti mismo le está diciendo, cuídate vos y cuida la doctrina de Jesucristo. Cuida tu alma, cuida tu vida, no de ti mismo por Él, la manifestación del pecado. Y de la doctrina que te produzca confusión. Te dice, predica la doctrina de Cristo, cuida tu alma, humillate, para que tenga la presencia de Dios todo el tiempo. Esa es la traducción exacta, si van a buscar otras traducciones. Por ahí se dice, ten cuidado, o sea, cuida tu alma que no se contamine, cuida tu mente que no se contamine. Y dice, y cuida la doctrina que yo te estoy encargando. Esta doctrina que tanto me costó, que tantas cárceles, tanto sufrimiento me costó, le dice Pablo. Y dice, en Hechos 28, dice así, vamos rápidamente. Hechos 20:28 dice, tened cuidado de vosotros, dice, o sea, cuídate vos, o cuídense ustedes, y de toda la grey, 20:28, y de toda, ¿qué? La grey, cuidá la grey, pero ¿cómo vamos a cuidar la grey? Si nos cuidamos nosotros, porque vamos a cumplir el ministerio. Entonces, en la limpieza de nuestra alma, en la confesión de pecado, vamos a poder cumplir nuestro ministerio. Como dice, haz obra de evangelista, cumplí tu ministerio. Y dice también en Juan, segunda de Juan 1:8, dice así, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado. En este caso habla de salvación. Pero vamos a apuntar, hermano, tened cuidado para que no pierdas lo que lograste. ¿Qué lograste? ¿Lograste un conocimiento? ¿Lograste un avance espiritual? ¿Lograste algo del ministerio? ¿Avanzaste algo en tu vida espiritual? Bueno, cuidala, que siga avanzando. Cuidala. Si tenés un conocimiento, que se siga ampliando. Cuida tu ministerio, esto está diciendo, llevado para nosotros, ¿no? Y otro versículo dice así, en 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué al partir de Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeran a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. O sea, le está diciendo, cuida la doctrina, para que instruyera a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Está diciendo por la ley. Otras doctrinas, la ley se está diciendo. Entonces que no enseñen, guarden, cuiden, porque había muchos maestros que estaban introduciendo doctrinas extrañas, doctrinas de la ley. Y vos fijate que justamente esto le habla para el grupo de judíos. Cuando estaba hablando acá en todo 2 Timoteo, le estaba hablando a un grupo de cristianos, pero eran judíos, por eso se va hacia la ley. Le dice, evita palabras profanas y de vieja. ¿Qué le está diciendo? Dejen lo de la ley. Dejen, si ustedes ya murieron, ¿a quién le está hablando? ¿Le están hablando a los gentiles? Si ustedes murieron para Cristo en cuanto a los rudimientos, conocimientos de este mundo, le dicen, ¿está hablando por la ley? Se lo está hablando a los judíos, no se lo está hablando a los gentiles. Si los gentiles ni sabían de la ley. Entonces ahí ya tenemos que dividir a qué grupo, si era fariseo, si era saduceo, si eran gentiles o si eran judíos convertidos. Si entraban los judaizantes también. Tenés que discernir todo, pero para esto falta meditación, falta lectura, falta conocimiento, falta tiempo, falta ocupación de la mente, que esté todo el tiempo con el Señor. Entonces, simplemente anoten estos dos versículos, Hebreos 13:9 y Tito 1:9. Dice en uno, que no dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas. Amén, no tengo más tiempo.